La tercera dimensión. La tercera dimensión es la que vamos a ver de esta manera. ¿Qué va a ser? La profundidad. Entonces tenemos acá alto. Entonces tenemos esto de aquí que es ancho y esto de aquí que es profundo. Como verán, podemos interpretar que la primera dimensión nos va a dar el alto, una dirección. Luego la segunda dimensión nos va a dar el ancho de esta estructura y luego la tercera dimensión nos va a dar lo profundo de esta estructura. Recordemos, las dimensiones son medidas, no son lugares. Visto este concepto, entendemos que el alto y el ancho nos dan una medida de algo que todavía no existe, que solo va a existir cuando tenga profundidad. Profundidad, acuérdense que venía de ir a lo hondo. ¿Y cómo se produce ir a lo hondo? Se produce a través de la fractalización de esta segunda dimensión. La fractalización de la segunda dimensión es algo que nos enseñan en la escuela. ¿Cómo sería? Tenemos un cubo, por ejemplo. Puede ser el centro o puede ser cualquier otro lugar. Por ejemplo, vamos a ponerlo acá, al punto de fuga. ¿Qué significa entonces? Para poder hacer la perspectiva, lo que voy a hacer es conectar este punto con los vértices. Y ahora lo que voy a hacer es, y lo voy a fractalizar hasta llegar al punto. ¿Qué imagen tenemos ahí? De repente un cubo se convirtió en un portal. O sea que lo único que hicimos con esto fue empezar a fractalizar la segunda dimensión y obtuvimos esta estructura. O sea que primera dimensión y segunda dimensión se unieron para crear la tercera dimensión. Pero esta es la manera entonces en que surge la tercera dimensión. ¿De qué surge? De una perspectiva, de una idea imaginaria. Básicamente, lo que nos está diciendo acá esto es que todo lo que se constituye por manera fractal es una ilusión. Volvamos entonces al fractal más fácil de todos. Tenemos un triángulo. En primera dimensión tenemos un polo positivo y un polo negativo, que es esto de acá. En segunda dimensión tenemos otros polos creando un triángulo. ¿Qué es un fractal entonces? Para hacer un fractal vamos a poner un punto de fuga. Vamos a conectar los ejes y tenemos un tetraedro. ¿Qué podemos hacer con esto? Agregar nuevos puntos de fuga. Entonces vamos a tener otra vez la misma estructura. O también lo podemos conectar así, en dos dimensiones. ¿Cómo se fractaliza algo? Lo podemos seguir fractalizando creando otro más. Otro más. Otro más. ¿Y qué pasó? Que volvió a formar un triángulo. Entonces, esto es un fractal, es decir, una fracción de este que es igual. ¿Qué conocen que es así? Negativo, positivo. Y este que solamente aparece para unir a los otros. Un átomo. Electrón, protón, neutrón. Más o menos la estructura básica. ¿La estructura básica de qué? De la materia. Estos se unen y este de acá gira. Más grande, otra trinidad que tenemos, que es un oxígeno y dos hidrógenos, por ejemplo. Agua. Y también tenemos del otro lado esta estructura de aquí, un tetraedro, que lo que va a formar es el carbono. La misma estructura, una y otra vez, tenemos la base de la vida, que es el carbono. Fíjense entonces que la base de la vida, de todos los minerales, de todas las cosas que existen, básicamente son cargas positivas y negativas que se unen para armar una figura y esa figura se fractaliza hasta crear profundidad. Por lo tanto, ¿qué es la materia? La materia es básicamente una ilusión que está fractalizada. ¿Qué es la realidad? La realidad es un holograma. Somos un holograma de una ilusión fractalizada. Por lo tanto, la tercera dimensión es básicamente una distorsión constante de la segunda dimensión. ¿Y por qué existe esta tercera dimensión? Porque cuando la mente universal, la conciencia universal, empieza a buscar cada vez más opciones de las figuras que crea en su mente, entonces empieza a fractalizarse y va más a lo profundo, buscando otra figura, otra capa, otra capa, otra capa. Y esta profundidad
hace que la mente pueda empezar a percibir la profundidad de la existencia. O sea que la tercera dimensión es el fruto, es la opción de la conciencia universal para poder percibirse. Es básicamente el lugar donde la mente juega, donde la mente practica, donde la mente aprende a sentir. Lo que nos pasa a nosotros con la tercera dimensión es que solemos pensar que es algo separado. Y entonces decimos, el espíritu que está en quinta, sexta, séptima dimensión, desciende y viene a la tercera dimensión y se mete dentro de la tercera dimensión para vivir. Pero no es exactamente así. Este patrón de acá es una figura que está compuesta de rectas. Cuando yo le pongo profundidad, deja de ser una figura y pasa a ser un objeto. Es real. O sea que la palabra real describe el atributo de una cosa. Por lo tanto, acá, que tenemos una cosa, le llamamos algo real, la realidad. Consideramos a esto como la realidad porque está constituida la realidad de cosas. Pero esas cosas en realidad son un conjunto de objetos constituido por la segunda dimensión, por figuras. Y esto nos pasa tanto en el plano físico como psíquico. O sea que en el psíquico también tenemos otra estructura igual. Por lo cual consideramos que hay cosas que son reales y en el psíquico generamos conceptos que describen lo que es la realidad. Para mí la realidad es esto. ¿Basada la realidad en qué? En cosas, en conceptos que tengo sobre las cosas. O sea que el físico considera real aquello que puede percibir con sus sentidos. Y el psíquico es el que percibe como real aquello que considera por conceptos que ha obtenido al experimentar lo físico. Por esto mismo la realidad es subjetiva totalmente, porque la realidad solo puede ser descrita como un atributo de algo que percibo por mis sentidos y de algo que percibo por mis conceptos de los sentidos. Podemos llegar a decir lo real es aquello que puedo ver y tocar, y sin embargo, en realidad nunca tocaste ni viste nada. En realidad lo único que pasó es que tus ojos captaron la onda de los fotones y es interpretada por los pulsos eléctricos de tu cerebro, igual que cuando quisiste tocar algo nunca tocaste nada, porque en realidad son los electrones tratando de no colisionar entre sí y la fuerza magnética hace que no se toque. Entonces realmente nunca tocaste ni viste nada. Por esto mismo podemos decir que desde lo físico y lo psíquico la realidad en realidad es una ilusión. ¿Qué era ilusión? Viene de la palabra luso, que significa juego. O sea que volvemos al concepto de que la mente en realidad está jugando. La mente está jugando en un sueño y ese sueño es la realidad. Entonces cuando hablamos de tercera dimensión, no tenemos que pensar que esta dimensión está separada de las otras. Esta dimensión no está separada de las otras. Esta dimensión existe por las otras. Porque la única forma en que existe la profundidad es por las otras dimensiones. Sin las otras dimensiones no hay profundidad. Por lo tanto, la profundidad es una necesidad de las otras dimensiones de experimentarse. Así que la tercera dimensión es la necesidad espiritual de reconocerse. Y para hacerlo tiene que ir cada vez más profundo. Como ven acá, la primera dimensión y la segunda dimensión son parte de la tercera dimensión. O sea que el plano de lo divino y lo espiritual son partes íntegras de lo físico. Es decir que para que lo divino y espiritual, imaginemos que lo divino y espiritual que está acá, se viva a sí mismo en físico, el ser debería ser lo siguiente. Se proyecta en su opuesto, creando una nueva fractalización que se proyecta hacia afuera, creando una nueva estructura. Básicamente, el ser espiritual no creó otra cosa, hizo así, se mete para adentro y sale convertido en otra cosa. Entonces no es que un ser espiritual viene y entra a la materia, es que el espíritu mismo se da vuelta a sí mismo, como si tomásemos desde adentro algo y lo arrancásemos para afuera y lo diéramos vuelta. Por eso yo usé el símil de dar vuelta a un calcetín. Acá tenemos un ser espiritual que quiere convertirse en un ser humano. No va a venir un espíritu flotando y se va a meter acá. Lo que va a hacer el ser espiritual es esto. ¡Tará! Entonces aparece un humano. Nosotros solemos pensar que tenemos tercera dimensión, cuarta dimensión y
quinta dimensión. Entonces lo que pensamos es que el espíritu toma un alma, se mete dentro del alma, y el alma se mete dentro del cuerpo. Sería lo más lógico, ¿no? Por esta misma clave y explicación, es que solemos pensar que para ir a la quinta dimensión hay que pasar por la cuarta y dejar la tercera. Entonces solemos decir, me salgo de la tercera dimensión para ir a la quinta dimensión. Pero en realidad no es así. Esto no existe. Lo único que existe es esto. Lo único que sucede aquí es que hay un ser que se va doblegando a sí mismo una y otra vez. Y eso es lo que conocemos como toroide. Un único ser que se retroalimenta y toma esta energía ¡buah! Y la pasa para acá. Y se expande y vuelve. ¡Buah! Y este también. ¡Buah! Esto es como las dimensiones funcionan. De esta manera podemos entender que la tercera dimensión es la manifestación sensorial de esa ilusión. Es decir que la tercera dimensión es el único aspecto dimensional en el cual los seres de otras dimensiones pueden profundizar en su propia creación. Y no es que es un ser de afuera el que crea y nos hace vivir a nosotros esto. Es el mismo ser que crea quien se debe transformar a sí mismo para experimentarse. Por eso la tercera dimensión es el fruto de toda nuestra mente. Y es imposible trascender a otra dimensión si no vivimos plenamente la tercera dimensión. Porque la única forma en la que un ser de una dimensión se convierte en otra dimensión es cuando cada una de sus células vibran en armonía en esa dimensión. Por eso tenemos que aprender a amar la tercera dimensión. Tenemos que aprender a disfrutar, a gozar de los 5 sentidos. Cuanto más disfruto esta realidad, más perceptible son las otras realidades. Y la forma de hacerlo es plenamente. Es decir, ¿qué significa pleno? Significa desde la coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Porque si no, solamente estoy teniendo placer desde uno de los 3. Desde este punto de vista, podemos entender qué es la tercera dimensión y por qué no tenemos que abandonar la tercera dimensión. Porque cuando pensamos en abandonar la tercera dimensión, estamos pensando todavía como los religiosos monoteístas que consideran esto un castigo. Y al considerarlo un castigo, entonces lo sufren. Y entonces están todo el tiempo pensando en irse a una dimensión mejor. Y esto es lo que en los años 60 se tradujo como la quinta dimensión y la era de Acuario. La era de Acuario no es ningún paraíso. La quinta dimensión no es ningún paraíso. Nadie nos viene a salvar de la quinta dimensión. Por eso tenemos que aprender a vivir plenamente en la dimensión que nos toca, que es esta. Porque la salvación no está en otra. Eso es un pensamiento religioso. Así que, como dijo Calderón de la Barca, disfruten, que la vida es sueño y los sueños son.